Y tenemos en este momento la posibilidad de conversar acerca de lo que está haciendo esta transición y esta elección con Andrés Malamud, politólogo argentino, profesor de la Universidad de Lisboa en Portugal. Andrés, ¿cómo le va? Lo saludo aquí Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Andrés, ¿qué está viendo de estos primeros 3 días de Milei como presidente electo? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué tipo de liderazgo empieza a perfilarse? Una combinación de autenticidad con teorema de Baglini. Milei no deja de ser quien es, el disruptivo que se cargó a la mitad de la casta. Pero en la mitad está la clave. Él ahora está siendo pragmático y acordando con gente con la que había, si no prometido ser enemigo para siempre, por lo menos maltratado bastante. Empezando por el Papa, que tuvo para con él un gesto que no había tenido con Macri en 2015. Lo llamó por teléfono. Y esto se relaciona con algo que también fue una gran mentira de campaña, que el Papa venía a Argentina si ganaba Massa. Hay poca gente que el Papa deteste más que Sergio Massa, si hay alguien. Así que lo que vemos aquí es que hay un apaciguamiento de todos los sectores. No va a durar mucho, la luna de miel no es para siempre. Después viene el casamiento, y ahí siempre hay turbulencia. Pero lo que estamos viendo ahora es que hay un momento de oxígeno y un ventiluz que se abrió, y por ahora la política argentina parece que está en reposo. Ahora, evidentemente, Milei, que fue descrito por muchos y que hasta uno puede decir que mostró algunos rasgos de alguien un fanático, inflexible, lo que un poco usted está diciendo, Andrés, es, bueno, está mostrando señales de pragmatismo. Muchas señales de pragmatismo. Y no solamente pragmatismo, está demostrando pragmatismo y al mismo tiempo convicción. Y esto es importante, porque hay quien crea que Sergio Massa lo utilizó para dividir a la oposición. Y una vez que tuvo éxito, pero se le fue la mano, Macri lo utilizó contra Sergio Massa. Así que Milei sería una herramienta de doble filo, un topo que consciente o inconscientemente estuvo al servicio de los poderes establecidos para enfrentarse entre ellos. Y ahora hay quien diga, ¿y si fue al revés? ¿Y si él aprovechó el financiamiento de Massa y el apoyo de Macri para llegar a la presidencia? Y si él no fue tanto la herramienta, yo no diría como el autor de la maniobra, pero sí alguien que aprovechó a los que se querían aprovechar de él. ¿Qué está viendo respecto de el equipo que se empieza a formar? Hay nombres que por supuesto todavía son incógnitas, hay otros que empiezan a tener más claro. ¿Hay algún tipo de rasgo que le parezca interesante, destacable? Puro menemismo. Control presidencial con delegación en intereses organizados, no en facciones políticas. Lo que él está haciendo es entregando algunos ministerios para conseguir algunos apoyos, pero empresarios sobre todo, porque el gabinete es de él, no es ni de Macri ni de Villarruel, no responde ni a la vicepresidenta ni al expresidente. Así que lo que vemos es una interesante manera de construir el poder que no es original. Es el poder como acomodar facciones de poderes reales, no de poderes políticos. Ahora, está buena la comparación con menemismo, pero yo recuerdo ministros de Menem, y unos, obviamente, Carlos Corach, que era el ministro del Interior, con enorme peso político, un político muy avesado, el propio Domingo Cavallo, alguien que ya venía de muchísima experiencia, incluso dentro del Estado. No había acá mucho nombre con escasa experiencia, por lo menos entre los que se empiezan a ver. Es buena esa, pero Corach no tenía peso político, tenía destreza política, que es lo mismo que tiene Guillermo Francos. Son grandes políticos sin votos. De eso se aprovechan los grandes presidentes. Es win-win. Por supuesto que el político sin votos le gusta manifestar su destreza. La pone al servicio de un jefe. Pero Corach y Guillermo Francos tienen perfiles muy parecidos. Y no voy a decir que YPF, que está entregada, según dicen, a Techint, es lo mismo que Economía entregado a Bungiborn. Pero es parecido. Y Cavallo también respondía a un sector importante, a la Fundación Mediterránea y a los empresarios de Córdoba y del interior. Así que sí, hay aquí un reconocimiento de los poderes establecidos, pero son los poderes económicos y sociales. En política, el que maneja es el presidente, que tiene a su servicio habilidosos sin votos. Los votos los tiene él. Bueno, en una de las tantas entrevistas que estuvo dando ayer sobre todo, Milei dijo, ¿no? Lo más parecido a lo que yo quiero hacer en términos de economía es la convertibilidad. Es decir, es evidente, pareciera que él se está mirando bastante en lo que fue el gobierno de Menem. Confesión de parte, relevo de pruebas. Él lo dijo en la campaña, no está engañando a nadie. Eso es lo interesante de él, que mantiene buena parte de las cosas que prometió y las que no mantiene, avisó antes.
que no iba a privatizar la salud ni la educación, que no iba a insistir con esas locuras de las armas libres o el mercado de órganos, lo dijo unos días antes de las elecciones. Así que reculó a tiempo, como hizo Macri en 2015, cuando dijo que no iba a privatizar nada, que no iba a reducir derechos. Lo que mantiene Milei es el ajustazo. No está claro cómo lo va a hacer, porque el 15% del PBI, que creo que ya bajó al 5%, es durísimo sin afectar a la sociedad. El peso de los políticos en el presupuesto es 0,3%, no 5%. Así que él va a tener que hacer sufrir a mucha gente. La cuestión es cómo hace el tránsito entre el sufrimiento y los resultados. Ahora, ¿qué cambió ahí en la sociedad argentina? Porque la famosa frase de Menem, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. De hecho, él gana proponiendo una revolución productiva y Milei destacaba de sí mismo, bueno, yo soy el primero que ganó diciendo que iba a hacer un ajuste y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que cambió que le permitió a Milei con ese discurso ganar? La conciencia del fracaso. Ni con Menem ni con Macri estaba claro el fracaso argentino. Hoy hace 12 años que no crecemos. Hoy tenemos 150% de inflación cuando la inflación no es un problema en el mundo. En el mundo hay guerras y pandemia y sequía en todos lados, pero no hay inflación. Así que no podemos culpar a esos factores. Es un problema nuestro. Ni hablar de la pérdida de poder adquisitivo, que es en última instancia lo que determina la inclinación del voto. Cuando el salario pierde poder real. Y eso es lo que pasó en Argentina y los argentinos están conscientes de que hay que tomar medidas duras. Hasta ahora no lo habíamos estado. Hasta ahora pensamos que vivíamos en un país rico y podíamos seguir empujando para adelante, empujando la crisis con la barriga. Ahora esa conciencia se modificó, incluso entre algunos que votaron al candidato Massa. Ahora, vuelvo a Menem. Menem, que realizó probablemente la transformación más importante de los últimos años de la Argentina, a nivel, digo, de transformación del Estado, de la economía, etcétera, era el presidente del movimiento más importante de la Argentina, tenía gran cantidad de gobernadores, peso territorial, legisladores, diputados, senadores. Muy diferente es el escenario para Milei. Y entonces, ¿podrá hacer? ¿De qué depende de que pueda alcanzar a hacer lo que hizo Menem? De la imaginación. Si vamos a los manuales del pasado, ninguno nos explica por qué hoy Milei es presidente. Mucho menos nos explica cómo Milei va a poder gobernar. Con los manuales del pasado no podemos entender la Argentina del futuro si eso implica el éxito de la presidencia de Milei. El fracaso está escrito. En toda América Latina, los presidentes que no tienen un tercio en las cámaras son destituidos por el Congreso, por vía constitucional. Pero el futuro no tiene que ser como el pasado. En los últimos 32 años hubo 26 presidentes destituidos. Pero Milei puede aprender de esto y seguramente tiene gente que leyó los libros que hablan de esos casos y están buscando la manera de evitar que les pase a ellos. Y la manera no es muy complicada en términos conceptuales. La ejecución es más difícil. Tiene que construir coaliciones. Tiene que conseguir el apoyo de sectores de interés organizado y sectores de la política, fundamentalmente jueces y gobernadores. Y Sciascia lo está buscando, pero eso significa que va a tener que pactar con parte del peronismo. Y yo creo que Sciascia lo está buscando. Me hablaba Andrés recién de América Latina. ¿Cómo está viendo la forma en la cual Milei está encarando la política exterior, las decisiones de vincularse con unos más, con otros menos? Vamos a ver si hace la gran Lula. ¿Qué hizo Lula? Como Lula prometía cambios y en realidad la economía no podía tocar mucho, hizo una política bastante ortodoxa económicamente y compensó con un discurso internacional de izquierda. Su política económica de derecha, simplifiquemos, se compensaba con una política externa de izquierda. Capaz que Milei tiene que hacer lo contrario. Tiene que hacer una política económica más de izquierda de lo que hubiera pensado. Distribuir más, aguantar más. Y por eso aprovecha con una política más de derecha a nivel internacional, que no se pierde mucho, es solamente una cuestión de propaganda y reputación. Pero la reputación en el mundo turbulento en el que vivimos vale bastante poco. Los intereses, el mercado, los nichos de ganancia para inversión valen mucho más que la reputación. Así que él puede dedicarse a destruir reputación, que Argentina no tiene tanta, a cambio de consolidar la base que le permita tomar decisiones en economía que van a ser antipáticas. Ahora, esta idea de un alineamiento total a Estados Unidos, que lo dice él abiertamente, que también es una rareza, porque en general a veces hay alineamientos que no se proclaman con ese nivel de vehemencia como lo proclama él, ¿cambia algo que Argentina habitualmente, históricamente, más bien díscolo en esa relación con Estados Unidos, pase a tener ese tipo de vínculo? Digo, ¿cambia algo para el mapa latinoamericano? Menemismo bis. ¿Sí? Relaciones carnales, alineamiento acrítico.
de Menem con los Estados Unidos. 2 fragatas al Golfo que no pasaron por el Congreso. Esas 2 fragatas fueron inconstitucionalmente al Golfo. Sin embargo, le valieron la amistad eterna de los Estados Unidos a Menem y quizás un par de atentados terroristas. Milei puede darse el lujo. El problema es que Estados Unidos por el próximo año no lo va a querer. Tampoco lo desquiere. Pero no hay gran interés en Estados Unidos por una figura que les recuerda a Trump. Pero esto puede cambiar en noviembre del año que viene si Trump gana las elecciones. Así que es una apuesta a largo plazo de Milei. En este momento Estados Unidos no está buscando en Milei un aliado. Pero dentro de un año, quizás sí. Y ahí cambia su suerte. Bolsonaro tuvo un gobierno mientras Trump fue presidente y otro gobierno después. Los presidentes trumpistas dependen para su éxito de si Trump es presidente o no. Así que Milei apuesta, a mi entender, a una jugada de alto riesgo de mediano plazo. Andrés, le hago una última pregunta, de vuelta a la cuestión interna. Todos los gobiernos no peronistas de los últimos años estuvieron conviviendo con ese fantasma de un peronismo en la oposición agazapado y visto desde la perspectiva de esos gobiernos como fuerzas desestabilizadoras que pueden sacar a la gente a la calle y tratar de impedir cada una de las transformaciones que se intentan desde el gobierno. ¿Cómo está viendo a ese peronismo en este contexto y lo que le puede generar al gobierno de Javier Milei? Lo veo de esa manera. El peronismo en la calle es un riesgo para la estabilidad de un presidente que no es peronista. Si el presidente decide atacar al pormenor, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a algunos intendentes, no puede ganar, porque se concentra toda la oposición contra él y él solamente le pega a las hormigas. La cabeza de la oposición va a estar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Esta es una disputa con Kicillof. Si el peronismo intenta desestabilizar, el presidente va a tener que desestabilizar a la cabeza de ese peronismo. O acordar en un acuerdo común por el cual se repartan los costos y los recursos. Pero esa es la clave de la próxima gestión, como fue siempre, la relación de la presidencia con la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que define. Nunca la provincia de Buenos Aires hace un presidente, pero lo deshace. Andrés Malamud, muy interesante siempre. Gracias por este tiempo con The News. Gracias, Darío.